En esta oportunidad vamos a trabajar con la unidad 5 que corresponde al tema de los estados financieros. Una vez que nosotros hayamos comenzado el ciclo contable en la empresa, tal como se ha venido desarrollando en temas anteriores, recordemos que este inicia con lo que son el proceso y análisis y registro en el libro diario. Seguidamente los pasa al libro mayor. Y en tercer lugar, la elaboración del balance de comprobación no ajustado. Estas tres primeras partes lo trabajamos en el tema anterior, donde a medida que pasaban los días, una organización originaba una serie de transacciones comerciales. Y a partir de ese momento, procedimos a hacer lo que fue el registro y clasificación de cada una de las cuentas involucradas en estos hechos. Posteriormente comienza lo que son la realización de los ajustes y asientos necesarios. Estos ajustes, como tal, nosotros los vamos a trabajar en contabilidad 2. Luego de que se elaboran estos ajustes, se procede a lo que es la elaboración del balance de comprobación ajustado. Seguidamente tenemos lo que es el cierre del ejercicio económico, una vez que ha culminado los 12 meses del año. Recordemos que un ejercicio contable debe tener 12 meses. Generalmente en Venezuela inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Sin embargo, hay empresas que esta fecha puede cambiar. Puede comenzar en febrero del 2019 y terminar en enero del 2020. Pero como tal debe cubrir 12 meses del año. Por último, para finalizar, se procede a lo que es la elaboración de los estados financieros, que es el índice o la referencia que nosotros vamos a tomar para este tema. Entonces, ¿qué son los estados financieros? Estos son informes que presentan los datos financieros de los registros de contabilidad. Realmente él me muestra los recursos económicos, es decir, mis activos, mis propiedades, mis bienes, las obligaciones económicas o mis pasivos, mis deudas y los cambios ocurridos en mi patrimonio, en mi capital, cómo fue la inversión que hicieron este socio o el conjunto de socios, si son varias personas que aportaron dinero o propiedades para constituir esta organización en un periodo definido. Este periodo definido pues debe ser señalado en la fecha de presentación, si es anual, si es semestral, trimestral, mensual, dependiendo de cómo es la política contable en la presentación de dichos estados. Ahora, en cuanto a las reglas de su aplicación, tenemos lo siguiente. Estos deben contener en forma clara y comprensible suficientes elementos para juzgar la situación financiera, los resultados de operación y los cambios en la posición financiera de la entidad. Es decir, las cifras que se presentan acá deben estar debidamente justificadas para poder presentarlas a los usuarios interesados, ya sean internos o externos. En segundo lugar, deben tener encabezado por el nombre, razón social de la entidad y establecer la fecha o el periodo contable en los cuales son presentados. El encabezado, como pasó con el tema del balance de comprobación, debe identificarse el nombre a la compañía a la cual se pertenece en dicho informe, el nombre del estado financiero y la fecha, como les mencionaba, si es mensual, semestral o anual. Los estados financieros deben informar la moneda en la cual están representados los mismos y en su caso la base de conversión utilizada. Tomando como referencia en el caso de Venezuela, pues estos están presentados en bolívares. Sin embargo, pueden ser convertidos también en monedas extranjeras, supongamos que en dólares, pero la base de conversión debe estar debidamente señalada, es decir, la tasa de cambio en la cual se están expresando o se están convirtiendo de bolívares a dólares. Luego tenemos los tipos de estados financieros. De acuerdo a las normas internacionales de información financiera, existen 5 tipos de estados, los cuales son el estado de situación financiera, que me valga la redundancia, me muestra esta situación financiera, el estado de resultados, que me indica las pérdidas o las ganancias que se incurrieron o se obtuvieron en ese periodo contable, el estado de flujo efectivo,
que cuenta los movimientos del efectivo, tanto en entrada, salida, en actividades operativas, de inversión o de financiamiento. El estado de cambio en las cuentas de patrimonio, los movimientos asociados a este rubro del patrimonio, los incrementos o disminuciones de capital, utilidades, déficit, entre otros, que conforman los resultados del periodo y acumulados. Y por último, las notas revelatorias, lo cual incluye las explicaciones de situaciones cuantificables. Generalmente a veces va a suceder que cuando esto se suministra a personas que no tienen un suficiente lenguaje contable, pues las notas revelatorias van a ampliar un poco más algunas políticas contables y un detalle más profundo de las cuentas que conforman estos estados. En esta oportunidad o en esta unidad 5 nosotros solamente vamos a trabajar con estos dos, con el estado de situación financiera y el estado de resultado. Ahora bien, el estado de resultado. ¿Por qué iniciamos con este? Comúnmente siempre se inicia con este estado de resultado. ¿Por qué? Porque acá vamos a incluir solamente cuentas nominales, es decir, ingresos y egresos. Y de esta diferencia que vamos a obtener en este informe, nos va a generar la utilidad o la pérdida contable de ese periodo en el cual estamos informando. Y esa utilidad o pérdida contable será suministrada o será presentada en el estado de situación financiera. Ahora bien, este es un instrumento utilizado por la administración de la empresa, con las operaciones de ese periodo contable, que les decía puede ser mensual, semestral, trimestral o máximo un año, que es lo que dura un ejercicio contable. Y me va a incluir las pérdidas o ganancias. Generalmente esta es la fórmula resumen que tiene este estado. A los ingresos principales, es decir, el ingreso al cual se deriva la actividad principal de la compañía o su objeto social, se le deducen el costo de venta menos los gastos operacionales más los otros ingresos, es decir, ingresos adicionales que se puedan presentar allí. En cuanto a los ingresos principales, representan las ventas de bienes o servicios, como les decía, el objeto principal de la compañía. El costo de venta señala los costos incurridos en los bienes y servicios, es decir, el costo de la mercancía vendida. Si lo vemos desde el punto de vista de una empresa comercial, lo que representan las compras, los gastos sobre compras, fletes, los inventarios iniciales y finales, que me van a señalar el costo de la mercancía vendida. Luego tenemos los gastos operacionales, que son las erogaciones en el desarrollo de actividades, es decir, los demás gastos como administrativos, de ventas, financieros u otros gastos operacionales. Y otros ingresos que son ingresos no recurrentes o poco regularidad, a diferencia de los principales. Supongamos un alquiler, unos intereses adicionales que se presentaron en un mes X, eso lo vamos a ubicar acá. Acá tenemos una estructura de este estado de resultado. Si bien es cierto, recordemos que se conforma con 4 secciones. A medida que vayamos resolviendo el ejercicio, vamos a ver cómo vamos presentando esta cifra. Esta es la sección de ingresos principales, incluyen las ventas y se les deducen lo que son los descuentos, rebajas y devoluciones en venta. Y así obtenemos las ventas netas. El costo de ventas, que conforma el inventario inicial, las compras, más las compras, fletes en compra, gastos de importación. A eso le restamos las rebajas en compra, descuentos en compra, devoluciones en compra. Así obtenemos las compras netas. Luego tenemos la mercancía disponible para la venta, menos el inventario final. Así obtenemos el costo de la mercancía vendida y ese costo de la mercancía vendida o costo de venta se le deduce a las ventas netas. Y así obtenemos la utilidad bruta o pérdida bruta en venta. Luego tenemos los gastos operacionales que se subdividen en gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros u otros gastos operacionales. Por último, los otros ingresos conforman aquellos ingresos adicionales que, como les decía mención, se pueden presentar allí. Y de esa manera vamos a obtener la utilidad o pérdida antes del impuesto sobre la renta. Ahora bien, en el caso del estado de situación financiera,
este informe es un instrumento financiero que muestra, valga la redundancia, la situación financiera. Muestra los bienes y derechos, las obligaciones y los aportes y los socios. Es decir, mis activos, mis pasivos y mi capital. Aquí se cumple el principio de la ecuación patrimonial simple, donde los activos son iguales al pasivo más el capital. Esto debe prevalecer al momento de elaborar este informe. Si al final los activos no son iguales a los pasivos más el capital, quiere decir que hubo un error en cuanto a clasificación o presentación de cifras de las cuentas que conforman dicho informe. El estado de situación financiera, a su vez, debemos estructurarlo de la siguiente forma. Los activos se clasifican en corrientes y no corrientes. Los corrientes son aquellos que son efectivos o se empiezan a transformar en efectivo en lapsos menores a un año, como las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar obviamente a corto plazo, la mercancía y los gastos pagados por anticipado. Mientras que los activos no corrientes los representan aquellos activos que no necesariamente se van a transformar en efectivo a corto plazo, sino en lapsos mayores a un año, o aquellos que se utilizan para fines específicos para la actividad empresarial, como un mobiliario, un vehículo, un edificio. Allí lo vamos a ubicar. Luego tenemos lo que son los pasivos. Allí tenemos lo que son las deudas, corrientes y no corrientes. El pasivo corriente, deudas a corto plazo, y pasivo no corriente, deudas superiores a un año. En cuanto al capital, acá tenemos lo que es el capital social común, el capital social preferente, que representan los aportes de una compañía anónima. Y el superávit o déficit, que serían las ganancias o las pérdidas acumuladas o del ejercicio en el cual estamos reflejando esta información financiera. Acá tenemos una estructura, recordemos el encabezado, el nombre de la compañía, su propietario, el nombre del estado, que es estado de situación financiera, la fecha en la cual se presenta al 31/12/2011. A diferencia del estado de resultados, que se podía presentar de un mes, un semestre, trimestre o máximo un año, el estado de situación financiera se presenta a la fecha en la cual nosotros decidamos suministrarlo, porque estos son cuentas reales, es decir, cuentas acumulativas. Entonces, estas cifras vienen acumuladas de años anteriores, como el caso de los activos. Aquí tenemos una subclasificación. El activo corriente lo conforma el efectivo y equivalentes a efectivo. Los documentos y cuentas por cobrar comerciales. Los inventarios. Los otros activos corrientes. Y eso me da el total de activos no corrientes. Activos corrientes, perdón. Seguidamente tenemos lo que es el rubro de los no corrientes. Aquí tenemos los efectos y cuentas por cobrar a largo plazo, las inversiones permanentes, la propiedad de planta y equipo, los intangibles, los otros activos no corrientes y tenemos el total de activos no corrientes. Esta sumatoria del activo corriente y no corriente nos va a dar el total de activos. Posteriormente procedemos a lo que es la presentación del pasivo en sus subclasificaciones corriente y no corriente. Préstamos a corto plazo, documentos y cuentas por pagar, gastos acumulados, el pasivo no corriente, obligaciones a largo plazo, créditos diferidos y el patrimonio. El patrimonio lo señala, lo estructura lo que es el capital social y las utilidades o pérdidas acumuladas, como también la utilidad o pérdida del ejercicio actual, es decir, en el cual estamos presentando esta información. Esta utilidad o pérdida del ejercicio actual proviene del estado de resultados que acabamos de hacer. Por eso es primordial comenzar con el estado de resultado primero para proceder con este.